Buenas noches, queridos hermanos, conocidos y quien me esté escuchando en algún lugar. Vamos a ver en esta oportunidad, vamos a dar un paso más sobre el desarrollo de nuestro estudio sobre la realidad humana del Señor Jesús. Porque conocemos mucho de las Escrituras y las Escrituras nos presentan más que nada lo justo, lo necesario para que podamos inmediatamente dar un paso hacia arriba y encontrarnos con ese Jesús que es la manifestación o la revelación espiritual. Pero el Jesús histórico solamente no alcanza, pero la búsqueda solo de lo espiritual que predicaba y enseñaba Jesús nos lleva a veces para otro lado y podemos convertirnos en místicos que solo estamos como pendientes de una revelación espiritual que nos conmueve el alma y que en nosotros deje ese como diría, sabor y fragancia de su presencia. Es muy hermoso, pero antes necesitamos al Jesús histórico, para que no nos despeguemos nosotros de nosotros mismos cuando pensamos o analizamos quién es Jesús. Porque no ha cambiado, y es el mismo aquel histórico que ahora está resucitado. Y sigue haciendo historia en la tierra por su grandísima promesa de entrar dentro de nosotros y habitar en nosotros. Así que esa es la primera experiencia para decir, desde el punto de partida, que yo tengo la experiencia de que Jesús vive en mí, y que tengo esa experiencia como algo central, único, o sea que arriba de eso no hay ningún otro valor, recién es conveniente y es bueno llegar a la consideración de la realidad humana de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar entonces, teniendo el Espíritu de Cristo, y lo dijo el apóstol Pablo, si hay alguno que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fuerte, ¿no? Así que mi hermano, verifique constantemente el aceite de su motor. Ponga el medidor y si tiene la medida de aceite necesario y si tiene la medida de agua necesaria, entonces ponga arranque y lárguese a la ruta de lo que también el Señor abarca, que es caminar en Él y vivir en Él. Bien, entonces, nos hemos dedicado con esta serie a ocuparnos de la realidad humana del Señor Jesús. Claro, no estamos hablando de revelación actual, estamos hablando de la misma revelación que ha venido a nosotros por su Espíritu, que nos ha revelado quién es Él y nos lleva cada vez más a conocerle más. Ese mismo Espíritu nos lleva a donde Él vivió hace 2000 y pico de años. Así que este vendría a ser un estudio que verdaderamente tendría que satisfacer nuestra curiosidad, debido a que al encontrarle a Él humano, en circunstancias humanas, tratando de volcar el mensaje del reino, tal cual Él lo había comprendido y lo traía de su Padre, vamos a encontrar en nosotros que el mensaje del reino ya está funcionando, ya está estabilizado, ya está entregado, ya está en nuestras manos. Pero necesitamos como si fuera
un modelo humano para nuestro encuadre natural. Hoy, en tu vida, un encuadre natural. Que no te hagas el Jesús tan elevado, ni te hagas el Jesús tan místico como un creyente que ya está constantemente disfrutando de la gloria de Dios, sino hay cosas muy humanas en nuestra vida de fe y a veces muy fuertes, muy dolorosas. Entonces, ante semejante vida que tenemos que pasar en el llano, aspiramos a subir a un monte, pero no vamos a poder esquivar, pasar la llanura entre monte y monte, y allí hay serpientes, hay fieras, hay de todo tipo de contratiempos. Hay lugares que no se puede avanzar, hay que saber hacer un trillo, como se dice en misiones, un camino abierto, hay que machetear la selva y caminar. Y para eso es lo que estamos tratando este tema. Jesús odiaba y de pronto empezamos diciendo, un elemento particular en el ambiente que rodea a Jesús lo forman los publicanos y pecadores, gente despreciable para la alta casta de la sociedad judía. Es decir, hombres que tanto por su modo de vida, cuanto por las opiniones dominantes, estaban de clase, una palabra francesa, o sea, descalificados para funcionar en el nivel cultural de la casta cultural. Por eso, ¿cómo se les iba a arreglar Jesús para poder coordinar con los de arriba y con los de abajo? Normalmente es imposible. Cuando nosotros queremos predicar o llevar a alguien el reino de Dios, después de un tiempo vamos a decir, quizá no se dice, pero se siente adentro, como una sensación. Después que uno se quemó un montón de veces, porque quiere que todos los parientes, amigos y allegados se enteren de la nueva situación de gozo que tengo por haberle entregado mi vida al Señor. Pero uno se siente tan solo que comienza a pensar, ¿en qué me metí? Porque todos escuchan, como escuché yo la primera vez, pero todos dicen, ya. Y de pronto yo digo, somos muy pocos. ¿Qué es esto? Entonces uno empieza a buscar volver otra vez a los niveles en donde subsistía anteriormente. Pero de pronto siente un soplo que le hace volver otra vez y así se va como cayendo y levantando hasta que entiende que ya no puede zafar de esto. Jesús también lo tuvo y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Jesús empezó, pero él sabía por adelantado lo que le tocaba como algo que venía de arriba, pero muy pronto se dio cuenta de que iba a chocar abajo. Así que no le quedó otra que chocar. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros y nos pasa? Bien, entonces, fíjense ustedes, acá vamos a ver ahora, sí, en él, en Jesús, encuentran comprensión y amor. Estas dos clases eran los publicanos y pecadores. Así era como les llamaban. Los publicanos, cobradores de impuestos, traidores a la ley, traidores a la raza. Y lo interesante es que la astucia de los romanos no tenían cobradores de impuestos que fueran romanos, sino que tenían cobradores de impuestos llamados publicanos.
que se habían entregado a, lo público, y recibían el mandato, el arreglo con las autoridades romanas de que fueran cobradores. Se les daba una zona, un lugar de la ciudad, cobraban los impuestos que pedía el emperador y ellos siempre cobraban un poco más para quedarse ellos, y les estaba permitido. Por lo tanto, los judíos los odiaban. Así que estos pecadores, que eran publicanos y pecadores, eran tipos viciados o viciosos, no tenían reparo en el cumplimiento de la ley y muchas veces iban muy lejos y eran condenados, y a veces condenados a muerte. Por eso que el tema de la crucifixión era muy común. ¿Por qué? Y porque se crucificaba a los ladrones, a los asesinos, a los que hacían cualquier cosa contra la ley y también contra la vida de los demás. Entonces presentaban una denuncia, primero lo escrachaban, lo condenaban las autoridades de la ciudad y luego eso era llevado al gobernador romano. Y el gobernador romano, en este caso Pilato, sabía muy bien la calaña de esta gente y de la raza judía. ¿Saben un detalle? En Roma o desde Roma, nadie quería venir a gobernar Judea. A Pilato lo mandaron como castigo a gobernar Judea. Nadie quería, porque sabía que se metían en un berenjenal en el trato con los judíos, en el trato de que era creo que era la única raza, que no era politeísta en su religión, sino monoteísta. Entonces ahí meterse con una religión monoteísta, era un solo Dios, chocaba totalmente contra la cultura de Roma, contra la cultura de Grecia, con la cultura de todos los lugares del mundo en ese tiempo. Y ellos, aferrados a la ley de Jehová, entonces eran muy duros, muy inflexibles, y claro, no se podía llegar a muchos acuerdos del gobierno romano. Así que todos aquellos que jugaban por las candidaturas, por las influencias cercanos al emperador, que iban a ir a gobernar tal lugar, conquistas constantes del imperio a través de su ejército y las campañas, entonces, claro, jugaban a ver, yo a Judea no. Bueno, está bien, vos no vas a ir a Judea, pero va a ir fulano. Y así es como lo mandaron a Pilato. Yo he leído un libro de Pilato, cómo fue todo de Pilato, cómo era su relación en Roma con el emperador, y que después se sintió totalmente como perdido, no sabía qué hacer con los judíos. Pero esto es otro tema. Sigamos con Jesús. Pero por tratarles, aparece él bajo la luz dudosa ante los estrictos, de la ley y los correctos. Vivía ahora bajo la lupa. Jesús bajo la lupa de los escribas y fariseos. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasaban los días, las semanas y los meses, este Jesús se estaba transformando en un impedimento a lo que ellos enseñaban y a lo que ellos ordenaban al pueblo. Y el pueblo que decía, jamás hemos escuchado hablar a un hombre así, que no habla como los escribas y fariseos.
sino que se le escucha y convence. No trae la ley, no trae la ley para mandar, sino que lo que dice pareciera que convence al corazón. Bien, entonces, surge ahora la cuestión de cómo se situaron respecto a él las diversas clases y los distintos grupos del país. El pueblo es enseguida quien se acerca con fuerza a su persona y les encanta escuchar su mensaje. Dejan de lado la ley tan castigadora, tan dura, tan insoportable, pero a la vez tan justa. La dejan de lado y dicen, que es hermoso lo que dice este hombre. Este debe ser el Mesías, porque trae dulzura, trae amor, comprensión. Nota que él, el pueblo, no habla como los doctores de la ley, es decir, de modo formalista. ¿Vieron ustedes cuando una persona es formalista? Lo tiene todo calculado y no se puede salir de esa norma. Jesús no tenía normas. Estaba entre lo liberal y entre lo que el corazón anhela para sentirse bien en la persona. Como que le trae paz, le trae orden y le trae una gran satisfacción y alegría. Así que encontramos que, por el contrario, vivo por observación y experiencia, él, a pesar de que era incomprensible para poder pensar y entender lo que él decía, la gente quedaba fascinada por lo que transmitía sin la lógica humana ni cultural de ese tiempo. Cautivaba a las personas. Y no en forma teórica, sino como quien tiene poder. Venía un ciego, venía un enfermo, venía alguien, o él pasaba por un lugar donde alguien le pedía, ¿y qué hacía él? Mirá los milagros que hace. Sana a los enfermos, los sordos escuchan, los ciegos ven. Esto no hay otra, ¿eh? Este es el Mesías, ¿eh? No vamos a cambiar ahora. Este es el Mesías. De modo que con el poder desarrollado de Jesús, que siente la fuerza del Espíritu Santo de su palabra, la gente, y la misteriosa realidad que queda detrás de la palabra, él percibe también que él se le presenta de modo diverso que los que pertenecen a los círculos influyentes. Él mismo no sabe dónde está parado. Porque al recibir el aprecio de los pobres, miserables, enfermos, y él los sana, está del lado de ellos, evidentemente que va a haber una posición totalmente contraria y que se le produjo a Jesús. Y si hablamos con los términos de este tiempo y de nuestra cultura argentina, produjo una grieta social, una grieta de fe, una grieta de cultura. Produjo una grieta. ¿Y eso qué significa? Que él dijo, estos no me quieren, pero estos me quieren, me aceptan. Así que ahora tengo bien claro quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Y empieza a establecer cosas como esta.
yo no he venido a traer paz, sino disensión, división. Porque se pondrá el padre contra el hijo contra el padre, hermanos contra hermanos, esposos contra esposos, por causa de mí. Porque lo mío es nuevo y vengo a insertarme en una cultura milenial de un Dios único. Y dice encima, y esos que ustedes dicen que adoran porque es su Dios, ese es mi Padre. Esto es indignante. Ya cuando él dijo, un tiempo más adelante de lo que estamos viendo, cuando él llegó a decir eso, yo me imagino así un rechinar de dientes mirándose unos a los otros, los fariseos, los saduceos y los escribas. Porque la otra secta judía, que eran los esenios, habían hecho, se habían ido y se habían apartado. Y estaban por allá cerca del Mar Rojo, habían edificado y vivían en cuevas, porque eran como que se habían apartado de la maldad y de tantas cosas que veían mal. Así que esta secta se dedicó a buscar a Dios en una vida de ascetismo, que significa probados por el ayuno, el dormir poco, como en los conventos hoy en día, ¿no? Así que eran como si fueran clérigos o judíos, pero que estaban aislados para vivir en comunidades y trabajar y estudiar las Escrituras. Estos se llamaban los esenios. Percibe también que él se le presenta de modo diverso que los que pertenecen a los círculos influyentes. Él está visto por la gente, por las multitudes, de otra manera como lo ven los otros, porque los otros lo ven con un ojo de, sabios, y sobre todo sabios del conocimiento de la ley y de la moral, de la cultura de cómo hay que hacer las cosas. Y Jesús, miren, acá está uno de los ejemplos más claros. Un día, en un lugar donde Jesús fue invitado a almorzar, ¿cuál fue el argumento de los judíos? Miren a dónde estaban ellos, que le indilgaron, le reclamaron a Jesús, tus discípulos, porque a todos lados él iba con sus 12, tus discípulos no se lavaron las manos para comer. Algo que estaba en las prescripciones de la ley, cosas que la ley no decía, pero que ellos habían concluido de que eso no estaban purificados para comer. Tenían que lavarse bien las manos. Así que vemos cómo el mundo de ese momento se le va dividiendo en dos a Jesús y él va a quedar en el medio. Para los saduceos tenían cosas especiales y eran totalmente contrarios a los fariseos. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en nada, ni apariciones, ni nada que fuera extraordinario de parte de Jehová. Eso es la característica que ellos tenían. Así que para los saduceos el pueblo sencillo es plebe, populacho para esta clase, porque los saduceos eran de nariz repingada, alta clase de la sociedad, más que los fariseos. Todos estos eran ricos, gente que sabía
cómo ganar el dinero y cómo hacer negocios con el pueblo y gente del pueblo para enriquecerse cada vez más. No les interesaba mucho la ley. Para los fariseos, el pueblo es la masa despreciable. Vean ustedes cómo la cultura del hombre por el hombre mismo no cambia. Hoy para los rectos y aquellos que son los que ejercen el poder, ya sea en cualquier área, los que son perfectos, los que pertenecen al amor, tienen derecho a juzgar a los que odian, porque no piensan como ellos. Acá era así, populacho para los saduceos y para los fariseos eran simplemente despreciables. Y el agregado, no les interesa la ley, al populacho no les interesa la ley. Y por eso ellos se ponen mal porque los tienen que castigar. Y ellos muchas veces tienen autoridad del gobernador romano para apedrear a la gente cuando quieren. Y cuando le encuentran el hecho cometido de un crimen o lo que fuere. Vamos a ver sobre este aspecto lo despreciable que era el pueblo para ellos. Y vamos a ver en Juan 7:49 para tener ya una cita que nos avale en esto. Dice así. Vamos a leerlo porque es muy interesante el pasaje. Los alguaciles, de pronto, los fariseos lo mandaron a tomar preso a Jesús. Tráiganlo para acá porque ya estamos indignados. Esto es el colmo, lo que anda haciendo, lo que anda diciendo. No aguantamos más. Los policías vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los policías respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Policías, toda esta gente del pueblo, todos eran despreciables, como habíamos leído antes. Hasta aquí entonces podemos ir viendo cómo Jesús se está como acomodando a las circunstancias, pero se las va a ver en cada enjuague de difícil situación y difícil salida honorable. Por el contrario, la actitud de Jesús dice al pueblo que Él le ve con buenos ojos desde la raíz. Palabras como las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña tienen ante todo un sentido puramente religioso, o sea, espiritual. Jesús está dando lo espiritual constantemente. Y los otros, los fariseos y enemigos, lo juzgan desde abajo. Y sobre todo basados en la ley, que la ley era algo rígido y natural. Hasta aquí llegamos y espero que podamos continuar juntos la próxima vez para ver y hablar del hombre que realmente ha centrado nuestra vida. La realidad humana de Jesús, para conocerle, como dije antes, conocerle no solamente como espíritu, sino como hombre histórico.